Estás escuchando El Despertar, un podcast dedicado al estudio de la Biblia y enseñanzas para las mujeres y su diario devocional. Éxodo 32. Al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron: «Tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado». Aarón les respondió: «Quítenle a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos». Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y se los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: «Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto». Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: «Mañana haremos fiesta en honor del Señor». En efecto, al día siguiente, los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: «Baja, porque ya se han corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se han apartado del camino que les ordené seguir, pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él, le han ofrecido sacrificios y han declarado: «Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto». «Ya me he dado cuenta de que este es un pueblo terco», añadió el Señor, dirigiéndose a Moisés. «Tú no te metas, yo voy a descargar mi ira sobre ellos y los voy a destruir, pero de ti haré una gran nación». Moisés intentó apaciguar al Señor su Dios y le suplicó: «Señor, ¿por qué ha de encenderse tu ira contra este pueblo tuyo, que sacaste de Egipto con gran poder y con mano poderosa? ¿Por qué dar pie a que los egipcios digan que nos sacaste de su país con la intención de matarnos en las montañas y borrarnos de la faz de la tierra? Calma ya tu enojo, aplácate y no traigas sobre tu pueblo esa desgracia. Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel. Tú mismo le juraste que harías a sus descendientes tan numerosos como las estrellas del cielo. Tú lo prometiste, que a sus descendientes les darías toda esta tierra como su herencia eterna». Entonces el Señor se calmó y desistió de hacerles a su pueblo el daño que había sentenciado. Moisés volvió entonces del monte. Cuando bajó, traía en sus manos las 2 tablas de la ley, las cuales estaban escritas por sus 2 lados. Tanto las tablas como la escritura grabada en ellas eran obra de Dios. Cuando Josué oyó el ruido y los gritos del pueblo, le dijo a Moisés: «Se oyen en el campamento gritos de guerra». Pero Moisés respondió: «Lo que escucho no son gritos de victoria,
ni tampoco lamentos de derrota. Más bien, lo que escucho son canciones. Cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que habían hecho, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. A Aarón le dijo: ¿qué te hizo este pueblo? ¿Por qué lo has hecho cometer semejante pecado? Hermano mío, no te enojes, contestó Aarón. Tú bien sabes cuán inclinado al mal es este pueblo. Ellos me dijeron: tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Yo le contesté que todo el que tuviera joyas de oro se desprendiera de ellas. Ellos me dieron el oro, yo lo eché al fuego y lo que salió fue este becerro. Al ver Moisés que el pueblo estaba desenfrenado y que Aarón les había permitido desmandarse y convertirse en el hazme reír de sus enemigos, se puso a la entrada del campamento y dijo: todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y se le unieron todos los levitas. Entonces les dijo Moisés: el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente: cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro, y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés, y en aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés: hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él nos ha bendecido este día, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. Al día siguiente, Moisés les dijo a los israelitas: ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor, y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Volvió entonces Moisés para hablar con el Señor y le dijo: ¿qué pecado tan grande han cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdone su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, borra del libro que has escrito mi nombre. El Señor le respondió a Moisés: solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí. Tú ve y lleva al pueblo al lugar del que te hablé. Delante de ti irá mi ángel. Llegará el día en que deba castigarlos por su pecado, y entonces los castigaré. Fue así como, por causa del becerro que había hecho Aarón, el Señor lanzó una plaga sobre el pueblo. Una historia realmente conmovedora. Hay un dicho popular que dice: la espera desespera. Y esto se ve reflejado aquí en este capítulo de El Éxodo. La impaciencia del pueblo ante la tardanza de Moisés de descender del monte Sinaí hace que cometan este tremendo pecado.
tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle pasado. Tremendo, a ese Moisés, ¿no? Aún de una manera despectiva. La primera opción fue dejar de lado al Dios de la revelación, aquel que había invitado a Moisés a ser su amigo y subir hasta su presencia, para dar esos estatutos y mandatos a un pueblo que había escogido para sí. Aarón, el hermano y vocero de Moisés, no detuvo al pueblo en su insensatez, antes bien se hizo cómplice de ellos. Esto lo vemos en el versículo 5 de este capítulo que hemos leído, pero que quiero volver a recalcar. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Sí, un becerro de oro. Materiales que se desgastan y corroen, sustituyendo al Dios eterno y verdadero. Esa fue la mala y profana decisión que hicieron. Y gritando a viva voz: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Realmente triste. Triste porque cuando el mismo Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro. Y no solamente construyó un altar, sino que anunció: mañana haremos fiesta en honor del Señor. Pero, ¿de qué Señor estaba hablando Aarón realmente? La insensatez va más allá. La idolatría sería celebrada, festejada, aplaudida hasta el desenfreno. Y es así como en el versículo 6 encontramos: entonces el día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Moisés estaba ajeno a todos estos acontecimientos, pero como a Dios nada se le pasa, Él conoce todo en su omnisciencia, en su omnipresencia. Es advertido Moisés por este Dios e inicia su descenso con las tablas de la ley, sin imaginar lo que sus ojos verían y su corazón sentiría. La decepción entraría en escena. De ahí que en el versículo 19, cuando Moisés se acercó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió en ira y arrojó de sus manos las tablas de la ley, haciéndolas pedazos al pie del monte. Tomó entonces el becerro que había hecho, versículo 20, lo arrojó al fuego y luego de machacarlo hasta hacerlo polvo, lo esparció en el agua y se la dio a beber a los israelitas. El becerro que habían hecho.
Y Moisés le dice a Aarón en el versículo 21, ¿qué te hizo este pueblo? Inquiere, pregunta, ¿qué te ha pasado, Aarón? ¿Por qué los has hecho cometer semejante pecado? Moisés llama las cosas por su nombre, pecado. Sí, un pecado de abominación ante los ojos de Dios. El Dios que los había librado de la esclavitud de Egipto. La paga del pecado era muerte. La sentencia fue ejecutada por Moisés sin dilación. Ya él había abogado por el pueblo. Pero la honra de Dios estaba por encima de sus propios sentimientos. De ahí que Moisés dice, todo el que esté de parte del Señor, que se pase de mi lado. Y entonces se les unieron todos los levitas. Y Moisés les dice, el Señor Dios de Israel ordena lo siguiente, cíñase cada uno la espada y recorra todo el campamento de un extremo al otro y mate al que se le ponga enfrente, sea hermano, amigo o vecino. Qué tristeza. Los levitas hicieron lo que les mandó Moisés y aquel día mataron como a 3,000 israelitas. Entonces dijo Moisés, hoy han recibido ustedes plena autoridad de parte del Señor. Él los ha bendecido, pues se pusieron en contra de sus propios hijos y hermanos. ¿Y ahora qué tocaba? Pues Moisés iba a subir de nuevo ante la presencia de Dios. Ir por otras tablas, ese fue el planteamiento, ya que las que él había traído fueron rotas ante su impotencia, ante su tristeza de ver la realidad del corazón del pueblo y de su hermano incluido. Y fue así como al día siguiente Moisés les dice a los israelitas en el versículo 30, ustedes han cometido un gran pecado, pero voy a subir ahora para reunirme con el Señor y tal vez logre yo que Dios les perdone su pecado. Oh, tremendo desafío. Pero he aquí la nueva oportunidad otorgada. Entonces Moisés volvió a hablar con el Señor y le dijo, ¿qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Una intercesión por este pueblo. Y Moisés añade, pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Hasta ese punto estaba Moisés dispuesto a él mismo sacrificarse por el pueblo, que Dios lo borrara del libro. Sin embargo, el Señor le respondió, solo borraré de mi libro a quien haya pecado contra mí.
la sentencia decretada incluía juicio, muerte y una plaga que azotaría al pueblo. Una gran lección aprendida para no jugar con Dios, no ser impacientes ante su mirada y no arrastrar a otros en el pecado. Y esto fue lo que conmovió el corazón de Moisés. Cómo Aarón y el pueblo fueron arrastrados hacia el pecado por su impaciencia, su debilidad. Y esta es una llamada también de atención para nosotros. En nuestra impaciencia, en nuestro carácter. ¿Cuántas veces nos desesperamos y cuántas veces no esperamos que Dios actúe en medio de nuestra circunstancia o en medio de nuestra necesidad y queremos adelantarnos? Y en ese querer cometemos errores y pecamos. Realmente necesitamos que Dios nos ayude y nos guarde con este ejemplo que hemos visto en Éxodo 33. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia es eterna, pero también tu justicia, porque tú no sacrificas un atributo por otro. Eres misericordioso, pero también eres justo. En este momento oramos que tú nos ayudes también a vivir con ese sentido de espera en ti. Lo que tú tienes para tus hijos siempre va a ser lo mejor. Lo que tú tienes para tus hijos siempre nos va a llevar a tu voluntad. No permitas que haya impaciencia que nos arrastre al pecado. Y si ha sido así, te pedimos que tú nos perdones, que nos limpies de toda nuestra maldad. Que el haber aceptado a tu Hijo Jesucristo y que nuestros nombres estén inscritos en el libro de la vida, sea para nosotros un gozo, una alegría, y nos libre de pecar contra ti de esta manera. Líbranos también de toda idolatría. Gracias, Señor, por lo que tú harás a favor nuestro. En el nombre de Jesús. Amén.